Compañeros y tutor, muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Barrios. Para esta fase 3 del curso de instrumentación, teníamos primero que hacer un cuadro sinóptico donde se hablara. Yo escogí el tema de los amplificadores de instrumentación. Aquí se encuentra el cuadro sinóptico junto con el link de acceso creado en Canva para ello. También deberíamos crear, teniendo en cuenta que en la fase 2 escogimos una resistencia o un sensor de temperatura, en mi caso escogí el PTC1000. Deberíamos conectar el puente Whiston a un amplificador. Pero ¿qué necesitaba? ¿Qué nos decía? No, ¿qué nos pedía la guía? Que necesitamos obtener en la escala de 0 a 5 voltios una temperatura rango de 0 a 50. ¿Qué quiere decir? Que para 0 voltios eran 0 grados y para 50 grados debería estar en 5 voltios la salida del amplificador. Pero nosotros, digamos, aquí tenemos una resistencia del sensor PTC1000 que dice que tiene un alfa de cambio de temperatura por cada grado, se aumenta 0,00385. Entonces ya con esta base nosotros partimos de que la PTC1000 mide 1000 ohmios a 0 grados. Entonces para 50 grados ella nos debería estar marcando 1192,5 ohmios. Esto nos da una diferencia de voltaje. Si nosotros miramos el voltaje, en voltaje con 0 temperatura nos da 2.77 y para 50 grados nos da un voltaje de 2.99. Esto quiere decir que solamente estamos teniendo una diferencia de voltaje de 0.21 voltios. Entonces con este 0.21 voltios calculamos la ganancia. ¿Cuál es la ganancia que deberíamos obtener nosotros? Entonces los 2.99 menos 2.77 nos da una diferencia en voltaje de 0,219 voltios y al dividir el voltaje de alimentación, que son 5 voltios, en los 0.19 nos va a dar una ganancia aproximadamente de 22.83. ¿Cómo hacemos nuestro circuito amplificador entonces, ya conociendo la ganancia que debemos tener? Entonces seleccionamos el esquema. Aquí estamos trabajando con un amplificador de instrumentación con 3 amplificadores operacionales LM324, donde tenemos aquí que para la salida de este voltaje debemos hallar la resistencia de ganancia, R-gain. Estos valores ya para nosotros, digamos, son conocidos. Podemos ver valores entre 1K y 50K. Yo elegí para poner en la resistencia 2 y en la resistencia 3 de 10K, la resistencia 1 está de 1K. Ya con esos valores la resistencia, de ganancia, dice que la resistencia de ganancia, según la fórmula, ya despejando la fórmula aquí de ganancia, dice que la resistencia de ganancia es de 91.9 ohmios. Adicional a esto, ya con esta salida, debíamos hacer un filtro pasa-baja de orden tipo 2 con estructura Sallen-Key. Para este sería como el esquema que nos daba la guía. Para mi caso yo escogí la frecuencia 1, que era de 400 Hz, era la frecuencia de corte que podíamos escoger. Entonces las especificaciones básicas para este filtro pasa-baja nos dice que nos vamos a trabajar con la aproximación Butterworth y nos da un factor de calidad de 0.7071 y en la constante K de 1000. Con estas constantes vamos a hallar entonces el factor M. ¿Cómo hallamos el factor M? Con la fórmula que dice 1 más la raíz cuadrada de 1 más 8 por la calidad al cuadrado a la ganancia que yo deseo obtener, que en este caso era de libre de escoger. Yo puse 10 menos 1 sobre 4 veces la calidad. Entonces ya despejando esta fórmula, decimos que la Butterworth tiene una aproximación de calidad de 0.7071 y la ganancia de 10. Entonces el factor M nos da de 2,54. ¿Para qué hallamos este factor M? Para hallar el valor de la resistencia. Necesitamos hallar el valor de la resistencia y el valor de la resistencia A. En este caso, para el esquema, para mí la resistencia es esta y la resistencia A es la de acá. Este Z3 y Z4 son condensadores. Entonces, ya que hallamos el factor M, vamos a hallar el valor de la resistencia. La fórmula que dice que es 1 sobre 2pi por 1
por el factor de aproximación, por la frecuencia de corte, por el factor M por C1. C1 era conocido, ya nos lo daban que era de 10 nanofaradios. Entonces decimos que la resistencia es 1 sobre 2pi por 1 por 400 Hz, que fue la frecuencia de corte que escogí, por 2.504, que fue lo que nos dio el factor M, por 10 nanofaradios, que era el C1, que ya lo conocíamos. Entonces me dice que la resistencia debe ser de 15.89. Y calculamos ahora entonces la resistencia A. La fórmula para la resistencia A es 2 veces la ganancia por la resistencia. 2 veces la ganancia, que es 10, la resistencia, que es 0.89, sobre la ganancia menos 1. Eso nos dice que la resistencia A va a ser de 35. Y el condensador 2 es el factor M al cuadrado por C1. Eso nos da 62 nanofaradios. Entonces vamos a verlo ahora aquí en Proteus. En Proteus tenemos aquí el puente Wheatstone. El puente Wheatstone está conformado por las dos resistencias de 800 y dos de 1K. En este caso la PTC 1000 es de 1K, para que nos dé el equilibrio en voltaje cero cuando está que tiene un valor de 1000 ohmios. Aquí tenemos el puente Wheatstone. Aquí en esta parte tenemos el amplificador. Tenemos los 3 amplificadores operacionales de LM324, tenemos nuestras dos resistencias R1, R2 y R3, y esta es R1, y aquí en este caso esta es la resistencia de ganancia. Entonces, para simular el circuito, vemos que cuando la temperatura está en 0, entonces aquí este voltaje debe estar también en 0. Ahí va descendiendo poco a poco. Y vemos que la salida está en 2.79, ¿sí? Y aquí también entonces el amplificador dice que cuando está en 0 voltios, acá 0 temperatura, debe estar en 0 voltios la salida del amplificador. Vamos a empezar a aumentar la temperatura hasta llegar a 50. Cuando lleguemos a 50 nos debe marcar la salida aproximadamente 5. Aquí tenemos ya los 50 grados del sensor de temperatura de la PTC 1000. Aquí tenemos un voltaje, ya es de 2. En los cálculos nos dio 0.219, 0.220, y aquí vemos que para los 50 grados en la salida está marcando aquí en el amplificador más 4.99, 5 voltios. Y aquí en esta parte tenemos entonces nuestro filtro pasabaja de segundo orden, con las dos resistencias de 15 como nos dio en los cálculos, una resistencia R1 o RA de 35, el condensador C1 de 10 nanofaradios que nos lo daba la guía, y el de 62 nanofaradios, que ese nos lo dio el cálculo que vimos aquí en esta parte, 62 nanofaradios. Muchas gracias por su atención, muy amables.